Geografía es un término muy antiguo de origen griego. Su etimología significa justamente estudio de la tierra o descripción de la tierra. Fue Eratóstenes, en el siglo III a.C., un filósofo, geógrafo, que se encargó de hacer grandes mediciones, sobre todo la circunferencia de la Tierra, en el concepto que en esa época tenían los griegos de que la Tierra era una esfera, o como decimos hoy, un esferoide o geoide. Esto significa que la Tierra está achatada en los polos, ensanchada en el ecuador y que su superficie tiene irregularidades. Eratóstenes había publicado una obra con el título de Geografía, pero que no llegó a nuestros días, sino que los estudiosos de esas épocas se encargaron de describir, pero los originales no se encontraron. Mucho más tarde, en el siglo I, el filósofo Estrabón publicó una obra de 17 volúmenes. Esa obra sí nos llegó. Los originales se conservaron, excepto una parte de uno de los 17 tomos que escribió, y la tituló Geografía. Por eso a esta ciencia también se la conoce con el nombre de la ciencia estraboniana. La Tierra es el fundamento de la geografía y, por lo tanto, los voy a invitar a que veamos los conceptos de superficie terrestre y espacio geográfico. La superficie terrestre es el dominio de la geografía desde fines del siglo XIX en adelante. La superficie terrestre incluye distintas capas que se las reconoce en forma artificial con fines pedagógicos. La corteza terrestre, que está representada en esta línea, vendría entonces a incluir la parte exterior de la capa llamada litosfera, también incluye la hidrosfera, otra capa involucrada es la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera. Tenemos también a la biosfera o biosfera y a la antroposfera, que sería el dominio del hombre y sus actividades. Quiere decir entonces que esa parte superior de la litosfera, entonces, junto con la capa inferior de la atmósfera, vendría a ser la troposfera, luego tenemos los ríos, océanos, lagos, que vendrían a conformar la hidrosfera. El hombre y sus actividades, la antropósfera. La troposfera podemos decir que es una capa continua. La litosfera, si incluimos los fondos marinos, también. La hidrosfera, en la que confluyen océanos, lagos, mares, ríos, aguas subterráneas, glaciares, podríamos diferenciarla como una capa discontinua, depende de la escala en que analicemos. En cuanto a la biosfera, también podríamos, desde el punto de vista geográfico, considerar que es una capa con discontinuidades, aunque si incluimos microorganismos no sería tan así. Y el hombre y sus actividades, que conforma un ámbito en expansión a medida que sucede el tiempo. Bien, este ámbito entonces
es el que denominamos superficie terrestre, la confluencia de todos estos elementos. La geografía estudia esta superficie terrestre. Hacia arriba tenemos el resto de las capas atmosféricas, que antiguamente era campo de la geografía y que hoy es motivo de estudio de la meteorología. Por ejemplo, tenemos la tropopausa, una delgada capa por arriba de la troposfera. Más allá tenemos la estratosfera. Por arriba de esta, la mesósfera. Aún más arriba, la termósfera. Y luego, la exósfera. Más allá de la exósfera, algunos autores reconocen la magnetosfera. Vamos a explicar brevemente cada una de estas capas. La troposfera, la capa baja de la atmósfera, tiene un espesor de 16 a 18 kilómetros en el área ecuatorial y de 8 a 10 kilómetros en el área polar. Esto es por la fuerza de gravedad que es superior en la zona polar. La tropopausa es una capa de pocos kilómetros y la diferencia entre ambas es que en la troposfera, tropo significa cambio, esfera de los cambios, troposfera, se dan justamente los cambios de temperatura, de presión atmosférica, de humedad, vientos, se producen o no precipitaciones, etc. Es decir que tropopausa está significando que esos cambios hacen una pausa y por eso es el área, aproximadamente los 11.000, 12.000 metros de altura que eligen los aviones para volar cuando realizan grandes distancias. La troposfera es una capa con temperaturas que en la superficie, en la corteza terrestre, tiene un promedio de 15 grados a nivel mundial, pero a medida que nos vamos hacia arriba, va disminuyendo la temperatura. La tropopausa tiene temperaturas bastante homogéneas, básicamente inferiores a 0 grados. La estratosfera tiene alrededor de 55 grados bajo cero en la parte inferior y tiene la característica de que va aumentando la temperatura hasta llegar a 0 o incluso 10 grados centígrados sobre cero. La mesósfera arranca con esa temperatura y en la parte superior podemos encontrar temperaturas de 80 grados bajo cero. Es decir que con la altura disminuye la temperatura. La termósfera es una capa caliente de un promedio de 1500 grados centígrados donde la radiación ultravioleta va impactando sobre las moléculas de oxígeno y entonces se va generando la ionización que en realidad no se da solamente en la termósfera sino también en gran parte de la mesósfera y en la parte baja de la exósfera, que algunos autores llaman entonces ionosfera. Por arriba de la termósfera, hemos dicho, esa capa de alrededor de 1500 grados centígrados en promedio, tenemos la exósfera, con las temperaturas también muy altas, del orden de los 1773 grados centígrados en la parte exterior. Y por último, una capa donde prácticamente no hay gases, que es la magnetosfera, donde se da esta conjugación del magnetismo terrestre
que con el viento fotosolar genera una especie de banderas, ¿sí? O sea, la extensión de ese campo magnético por decenas de miles de kilómetros, donde encontramos partículas cargadas eléctricamente afectadas por los campos magnéticos de la Tierra y el Sol. Esto, entonces, que estuvimos comentando, ¿sí? El conjunto de esta capa gaseosa, que denominamos atmósfera, es parte de la Tierra. Es decir, que cuando decimos planeta Tierra, estamos incorporando a la atmósfera. Es decir, la atmósfera es planeta Tierra. No es una capa que envuelve al planeta Tierra, sino que ella misma es parte de nuestro planeta. Esto, entonces, en cuanto a lo que pasa más arriba de la troposfera, que es un campo que le interesa mucho al climatólogo, pero no siempre a otras ramas de la geografía, donde estamos más concentrados en el estudio de la troposfera, la litósfera, la hidrósfera, es decir, la superficie terrestre. Como dije, este campo le corresponde más bien a la meteorología, salvo ramas específicas de la geografía, como puede ser la climatología, ¿sí? O la agroclimatología, que le interesan justamente estudiar estas capas. Bien, cada una de ellas tiene funciones, tienen componentes, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la estratosfera tenemos la capa de ozono, oxígeno 3, que nos protege de la radiación ultravioleta enviada por el Sol, que si pasaría completamente no tendríamos la difusión de la vida como hoy la vemos en la superficie terrestre. Bien, esto sería entonces lo que es exterior a la superficie terrestre. Y ahora vamos a ver un poquito lo interior. Lo que yo les voy a ir dibujando acá es el modelo dinámico de las distintas capas de lo que sucede desde la superficie terrestre hacia abajo. Hay también diferentes capas. La que está más profunda llamamos núcleo interno. El centro de la Tierra, que estaría a 6.378 kilómetros de profundidad, y ese núcleo externo arranca ahí más o menos a los 5.120 kilómetros de profundidad. Dijimos hasta los 6.378 kilómetros. El núcleo interno está compuesto por hierro, básicamente, y también por níquel. Es sólido. El núcleo externo es líquido y se extiende desde los 5.120 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros, ¿sí?, en profundidad. Este núcleo externo, compuesto por hierro y una proporción menor de sílice, es el que estaría generando ese campo magnético que tiene la Tierra. Por arriba hay una capa que algunos autores la llaman mesósfera. Meso significa medio, es decir, la capa del medio. Otros autores la llaman el manto inferior. Ese manto inferior estaría entonces desde los 2.900 kilómetros de profundidad, acercándonos a la superficie, hasta los 660 kilómetros. Por arriba tenemos el manto superior, que llegaría hasta unos 100 kilómetros de profundidad, y algunos entendidos en el tema, a la parte superior de este manto, lo denominan astenosfera, que es el lugar
donde la roca, el material, está en estado plástico, es decir, no es sólido ni es líquido. Y es sobre el que descansan la litósfera y las placas tectónicas, es decir, como si estarían sobre una cinta transportadora. Ese material es el que cuando sale en superficie denominamos lava, que forman los volcanes, las mesetas volcánicas, etc. Pero para eso tienen que atravesar toda la capa superior, que denominamos litósfera, que hoy ya la habíamos mencionado. La litósfera, entonces, va desde 0 metro o kilómetro hasta los 100 kilómetros de profundidad. Lito significa roca, o sea que es la esfera sólida, y acá tenemos entonces lo que habíamos explicado hoy, la superficie terrestre, parte de esta litósfera junto a las otras capas, incluida la troposfera, que es la capa baja de la atmósfera. Bien, a esta parte entonces, que llamamos superficie terrestre, que es interés de la geografía, también se la puede denominar corteza terrestre, ¿sí? Y incluso algunos autores, en el caso de Jean Tricard, un geógrafo francés, la llama epidermis de la Tierra. Habrán escuchado muchas veces que en el estudio de la parte interior terrestre, que hoy ya no es campo específico de la geografía, sino más bien de las ciencias geológicas, de la geofísica y otras disciplinas interesadas en esa dinámica que ocurre en el interior de nuestro planeta, la geografía se interesa porque hay muchos procesos que se dan en la superficie terrestre, como decíamos hoy, los volcanes, las mesetas de origen volcánico, los sismos, ¿sí?, maremotos, etc., tiene mucha relación con lo que sucede debajo. Por ejemplo, los geomorfólogos, la geomorfología es una rama de la geografía, les interesa particularmente conocer qué está sucediendo aquí abajo. Y por eso usan un modelo de tiempo, que es el modelo de tiempo geológico, las eras geológicas, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado, comenzando por la era precámbrica, por ejemplo, que sería la antigua precámbrica porque es anterior al período cámbrico de la era que sigue, que es la paleozoica o primaria, y a su vez cada era tiene períodos, por ejemplo el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico, que son los periodos entonces de la era paleozoica. Después la mesozoica o secundaria, donde encontramos 3 periodos bien reconocidos: el Triásico, Jurásico y Cretácico. Luego, la era Cenozoica, ¿sí?, terciaria, con también sus periodos Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Y dentro del Cenozoico encontraríamos también el periodo cuaternario. Periodo cuaternario, tendríamos también periodos, el Pleistoceno, hasta que se produjeron las últimas glaciaciones, luego el Holoceno, desde hace unos 11.700 años atrás hasta hace muy poco, y en el año 2000, 2 científicos
Crutzen y Stormer propusieron una nueva era que llamaron Antropoceno, es decir, la era donde el hombre ha influido tanto sobre el planeta que ya no es una influencia geográfica, sino una influencia que ha generado cambios geológicos, ¿sí? Con el uso de la energía, las perforaciones y tanta intervención humana sobre el planeta. Muy bien, esto sería en cuanto entonces al contexto que tiene lo que a la geografía le interesa, que es la superficie terrestre. Ahora vamos a hablar un poquito del espacio geográfico. Dijimos en alguna clase anterior que el dominio de la geografía es la superficie terrestre. Esto lo dicen geógrafos como Mariano Zamorano, como Federico Daus, pioneros de la geografía argentina. Pero dentro de ese dominio tenemos al espacio geográfico, que es el objeto de la geografía desde la década del 50 aproximadamente del siglo XX hasta nuestros días. El espacio geográfico es el objeto de la geografía y está dentro del dominio de esta ciencia, que sería la superficie terrestre. Hasta hace unas décadas atrás era posible hacer diferencias entre el dominio y el objeto porque había lugares de la Tierra que todavía no estaban impactados, ni habitados, ni influidos por el hombre. Pero hoy prácticamente estos dos conceptos están muy próximos entre sí, porque prácticamente no hay un lugar de la superficie terrestre donde el hombre no haya influido. Observen, por ejemplo, en la parte antártica, ¿sí? En la parte de la Antártida, el agujero de ozono, por ejemplo, que se manifiesta, que a veces llega hasta Tierra del Fuego, se ha llegado a medir, sur de Patagonia, sobre todo en primavera, que es el resultado de elementos clorofluorados que básicamente por décadas se ha vertido, se ha echado a la atmósfera, al aire, estos elementos clorocarbonados suben, ¿sí?, a la parte superior de la troposfera y allí los movimientos, los intercambios hacen que finalmente lleguen al área antártica, es decir, que productos que se generan en el hemisferio norte terminan impactando en el extremo del hemisferio sur. Bien, el espacio geográfico tiene relación con la presencia, influencia, cambios, transformaciones que el hombre puede hacer sobre esta superficie terrestre. De hecho que el hombre es el agente dinamizador más importante de la superficie terrestre y es el único capaz, gracias al razonamiento, de proyectar y de planificar sobre la superficie terrestre, sobre una región, sobre un territorio, sobre un ámbito urbano, rural o sobre un lugar. De acá se desprende el concepto de paisaje, que también ha sido muy usado en geografía. Paisaje viene a ser la fisonomía del espacio geográfico, o sea, un reflejo de segundo grado. Podemos decir que es lo que se percibe, lo que nuestros sentidos logran percibir. Entonces el paisaje no es siempre natural, montañas, mesetas, lagos. Puede ser un paisaje urbanizado, puede ser un paisaje agrario, un paisaje industrial, pero siempre es una fisonomía del espacio geográfico, es decir, que cuando miramos un paisaje, en realidad no estamos viendo todo el espacio geográfico porque hay cosas que nuestros sentidos no pueden captar, por ejemplo, lo que está pasando más abajo, los flujos,
las napas o capas, freáticas, los microorganismos, en fin, las obras humanas, por ejemplo, el cableado, el sistema de cloacas. Es decir, que cuando miramos un paisaje hay un montón de flujos, de procesos, de fenómenos que no vemos, ¿sí? Y por eso, entonces, decimos que el paisaje es un concepto más simple que el espacio geográfico, que sí podemos acceder a él a través de ciertas tecnologías, instrumentos, deducciones, etc. Dentro de este espacio geográfico, entonces, la geografía estudia hechos y fenómenos, procesos, etc. Todos esos hechos geográficos los podemos simplificar en 3 componentes: el punto, la línea y el área. ¿Sí? O sea que hay hechos puntuales, lineales y areales que hoy con los sistemas de información geográfica también se denominan polígonos. Todo hecho de la superficie terrestre, entonces, puede ser convertido en la cartografía en un punto, en una línea y en un área. Por ejemplo, una ciudad puede representarse, según la escala, con un punto. Un río o un ferrocarril o un límite político con una línea, y un lago, por ejemplo, o campos agrícolas con áreas. Cuando cambiamos de escala, el punto puede convertirse en área. Es decir, si yo muestro en un mapa de Argentina a la ciudad de Resistencia, Resistencia va a ser un punto, ¿sí? Por ejemplo, un mapa del Chaco, Resistencia es un punto. Pero si yo cambio de escala y veo Resistencia en un plano donde pueda distinguir manzanas, calles, lugares públicos, etc., entonces esto se convierte en un área. Lo mismo una línea. Un río puede ser una línea, pero si yo cambio de escala, esa línea puede convertirse en un área. Yo puedo ver el río, entonces, como si fuera un área donde distingo la parte que tiene más sedimentos, menos sedimentos, más profunda, menos profunda, etc. Aparte de los elementos materiales, el espacio geográfico contiene la dimensión simbólica o inmaterial. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a observar lo material, el río, el campo agrícola, la industria, con sus representaciones físicas, pero el espacio geográfico está lleno de la dimensión simbólica o inmaterial. Por ejemplo, se combinan las dos cosas. Por ejemplo, yo puedo tener una plaza, puedo tener un edificio, un monumento, una escultura, un mural, que en realidad, si bien tiene una entidad física, pero lo que está básicamente es representando un ideal, una historia, ¿no es cierto?, una memoria, algo emotivo, alguna gesta, o aquello que se identifica con la identidad. Es decir, que el espacio geográfico es depositario de dimensiones consuetudinarias. Uno sobre el espacio geográfico y sobre los hechos que están en ese espacio geográfico puede socializar, ¿sí? Puede institucionalizar. Por ejemplo, un sector de una ciudad puede haber un edificio, ¿sí?, donde se lo declara patrimonio histórico, cultural de esa ciudad. Es decir, que viene a jugar un papel muy importante lo cultural, donde yo puedo diferenciar, por ejemplo, en un espacio lo que es público, ¿sí?, y lo que es privado. Doreen Massey, que es una geógrafa, dice que el espacio geográfico es un lugar de encuentro. Y eso tiene una connotación afectiva muy importante. Dice que es producto
de relaciones. ¿De qué relaciones? Sociales. Que es el lugar donde se tejen redes de relaciones. Otros autores hablan de que el espacio es percibido y sentido. ¿Sí? O sea que tiene un aspecto vivencial, que tiene relación con la raíz, con el arraigo, con los sentimientos, con las historias personales. ¿Sí? Hay un geógrafo que se llama Ji-Fu Tuan, que habla de la topofilia, es decir, esa relación que el hombre establece con su entorno. Pero también habla de topolatría, es decir, que una cultura puede llegar incluso a idolatrar lugares como hacían los griegos, ¿sí? con las montañas, o los chinos con sectores de sus ciudades. ¿Sí? Y un tercer concepto de este geógrafo es el de topofobia. También hay lugares que al hombre le generan rechazo, miedo, lugares donde prefería o preferiría no estar. Bien, entonces, para concluir, decimos que el espacio tiene una dimensión material y otra simbólica, y que, por lo tanto, está vinculada directamente con la presencia, actividad, acción, planificación, proyección que puede hacer el hombre sobre ese lugar de la superficie terrestre, sobre un territorio, sobre una región, sobre un lugar, sobre una ciudad, sobre un ámbito rural. Bien, con esto, entonces, terminamos esta clase de superficie terrestre y espacio geográfico.